edificio. Otra de las preguntas que nos suelen hacer con este tipo de sistemas es si se puede anclar directamente sobre el aislamiento. Bueno, pues el aislamiento no tiene capacidad mecánica suficiente para poder anclar directamente sobre él ciertos elementos pesados, pero para eso se pueden colocar piezas especiales que incluso manteniendo el aislamiento térmico, son piezas más densas o piezas diseñadas para este tipo de sistemas, nos permitan anclar directamente esas piezas y podemos seguir eliminando ese puente térmico. Una de esas piezas es este elemento que nos puede servir tanto para anclar toldos o para anclar barandillas que podamos tener en una ventana o en un balcón. Son piezas mucho más densas, se anclarían directamente a la superficie. Todo está compuesto por un elemento aislante de alta densidad y la pieza, pues la barandilla o el toldo se anclaría directamente a este elemento. Otro de los puntos que nos podemos encontrar es cuando tengamos que anclar tuberías directamente a la fachada. Esto se puede realizar o bien con estos elementos de alta densidad para anclar la tubería directamente al elemento, o bien podemos utilizar también un elemento más denso de manera que la tubería la podamos anclar directamente al muro base. Para las viseras o toldos que nos encontremos, también, además de utilizar este elemento que anclaríamos el toldo directamente al elemento, podemos utilizar un elemento de alta densidad que nos permita anclar el toldo directamente al muro base, de tal manera que la presión que se nos produzca en ese toldo sobre la fachada no se vería afectada gracias a este elemento de alta densidad. Si tenemos a lo mejor un grifo que nos salga de la fachada, pues es importante el sellado correspondiente de este grifo con respecto al aislamiento, pues por el posible movimiento que pueda tener esa pieza saliendo del aislamiento. En una contraventana pasaría lo mismo. La contraventana, o bien podemos utilizar los elementos de alta densidad y anclarlos directamente a ese elemento, o bien colocar un elemento que nos permita absorber la presión que podamos tener en esta contraventana sobre el sistema SATE. Elementos auxiliares, pues es fundamental que todos estos elementos estén correctamente sellados, de manera que cualquier movimiento que pueda tener este elemento sobre el SATE sea absorbido por este sellado perimetral. Y bueno, pues uno de los puntos más conflictivos es el andamio que podamos colocar en la fachada, que es lo que pasa cuando retiramos ese andamio y si el revestimiento puede quedar totalmente continuo una vez retirado el andamio. Bueno, pues en el caso del andamio lo fundamental es que no se lleve todo el tubo del andamio hacia la fachada, sino que únicamente se lleve el cáncamo del andamio, que es un remate muy pequeñito, y una vez quitado ese cáncamo se rellenaría con un elemento auxiliar y se cubriría todo con el mismo remate superficial que tengamos en la fachada, de manera que el remate está totalmente minimizado con este tipo de elementos. En cuanto al anclaje, el anclaje, aunque aquí inicialmente con los espesores de aislamiento que hemos empezado en España, pues no se tenían en cuenta este tipo de tapones para el anclaje, sí que es verdad que con las casas pasivas y con los criterios cada vez más eficientes que se exigen a las viviendas, es necesario eliminar ese puente térmico que podamos tener en los anclajes. Y esto, una de las maneras de conseguirlo es metiendo el anclaje 1 centímetro dentro del aislamiento, 1,5 centímetros, y luego colocando un tapón aislante también, de manera pues, que nos queda eliminado ese puente térmico que podamos tener con el anclaje. Las juntas de dilatación, bueno, pues este sería el elemento que hemos visto anteriormente con su correspondiente malla, y aquí habría que colocar un fondo de junta y un sellado perimetral y se mantendría de esta forma la junta de dilatación estructural que podamos tener en el edificio. Si es posible, pues colocar un anclaje en cada parte de la junta de dilatación, y si es posible también poner el anclaje dentro del aislamiento y luego colocar el tapón superficial para minimizar o eliminar ese puente térmico del anclaje.
Las juntas de dilatación en esquina también es posible mantenerlas, porque existen piezas especiales también para esas juntas de dilatación en esquina. Y lo mismo, si es posible, colocar un anclaje embebido en cada punto de la esquina perimetral.